¿qué tal, señores televidentes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho y Bienestar, acá por el Canal 4 de nuestro Apacibol. Hoy tenemos un invitado muy especial con un tema súper pegador, estoy seguro que así va a ser. Pero antes de hacer la presentación adecuada, quiero hacer un contexto sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, y es sobre la población LGTBIQ+. Como bien saben, el constituyente del 91, desde 1991, instituyó el principio del pluralismo, y este principio del pluralismo no es solamente para movimientos políticos, partidos políticos, sino también para este tipo de situaciones que hacen particularmente en las sociedades minoritarias, debido a que legalmente la población LGTBIQ+ es una población minoritaria, y por eso la razón de que los reglamentos, las leyes y la constitución política proteja sus derechos a partir del derecho constitucional, del derecho a la igualdad, artículo 13. Entonces, lo que ha tratado de pronto durante todo este tiempo de evolución del constituyente del 91, de sus normas y también de la evolución social, de la sociedad, obviamente, porque estamos en constante evolución social, es traer al mismo nivel del derecho de igualdad los derechos de todas las poblaciones que pueden ser sujetos de vulnerabilidad legal a un plano legal, como realmente lo trae el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Bienvenidos, y bienvenido Alejandro Vélez Posada, comunicador, periodista, actualmente periodista y comunicador del Consejo del Municipio de Andes. Un placer tenerte. Lina, gracias por este espacio, por la invitación al canal Apacibol. También gracias por abrirnos las puertas para hablar de esos temas que son necesarios y pertinentes. Usted lo mencionaba ahorita con ese contexto tan importante que hace. Desde 1991 tenemos como población herramientas jurídicas para luchar aún más por espacios, por tener garantías en una sociedad que, aunque ha sido compleja, se va haciendo un poco de espacio precisamente para nosotros. Y bueno, también la idea es que podamos compartir un poco de la experiencia, anécdotas, y que dejemos un mensaje de inclusión para todos los ciudbolivarenses y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Claro que sí, Alejandro, claro que sí. Esa es la idea que tenemos en este conversatorio el día de hoy. Es bastante curioso porque de pronto yo, para la preparación de este episodio, leía algunas sentencias de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional ha sido muy enfático respecto a este tipo de derechos de la población LGTBIQ+, pero cuando yo me desarraigo un poco del tema jurídico y legal, yo podría encontrar todavía muchísimo estigma social, e inclusive dentro de las familias. Alejandro, ¿cómo te ha ido a ti con ese tema? El estigma social siento que es el principal enemigo en la aceptación de lo que está anormal dentro de la normalidad. Es un correcto. Tema complejo porque ya tenemos leyes, tenemos garantías jurídicas que nos permiten adoptar, que nos permiten una unión, sociedad conyugal, matrimonio. Exacto, que nos permiten muchas situaciones o convivir dentro de la sociedad, como lo puede hacer una pareja heteronormativa, ¿cierto? Pero es un tema complejo porque al asumirlo, o en el momento en el que asumimos nuestra condición sexual, es un tema o un proceso complejo. Tú preguntas por la familia, y en mi familia, aunque hoy podría decir que es algo maravilloso, espacios protectores, donde encuentro respaldo, donde encuentro la escucha en momentos complejos. Al inicio no lo fue así. Yo salí del closet en 2010, tenía 16 años, 15 años en ese momento. ¿Adolescente? Sí, tenía 15 años y... Alejandro, o sea, no te puedo dejar seguir. No puedo dejar seguir, Alejandro, sin preguntarle algo que... ¿Cómo te diste cuenta de eso? O sea, ¿cuál fue ese proceso emocional, interno? No sé si físico, si valga también la pena mencionar el tema físico, que tú dijiste a los 16 años dentro de un proceso hormonal de adolescente que es bastante complejo, y decir, esto me está ahogando.
yo tengo que decírselo a alguien. ¿Cómo fue ese sentimiento o qué sentiste para tú decir, tengo que salir del closet, como dices? Me enamoré. Ok. Realmente lo que llevó a que tomara esa decisión fue sentirme enamorado, ¿cierto? Y quise hacerlo para que mi mamá en ese momento, que era como la única persona a la que yo quería que lo escuchara de mi boca, lo supiera. Fue algo pues como muy particular porque tenía 15 años todavía y empecé a sentir demasiado gusto y sentimientos muy bonitos por una persona que me llevaba 6 años, tenía 21 años. Alejandro. Y ahí, perdón por responderte, Lina, el proceso fue como, tengo que hacerlo porque ya había compartido en un lugar público con esa persona y sabemos que, como dicen por ahí coloquialmente, pueblo chico, infierno grande. Total. Entonces, total. Yo no quería que llegara a mi mamá el comentario de que, vieron a tu hijo con fulanito de tal. Entonces fue como la necesidad y la premura. Y en ese momento yo estaba empezando un proceso psicológico y le dije a la psicóloga, quiero decírselo a mi mamá, ya lo había hablado pues con ella. Y en ese momento todavía habían muchas cosas que no estaban claras, porque yo incluso le dije a mi mamá, no sé si me gustan los hombres o las mujeres, o me gustan los dos. Estoy en ese momento, pues como terminando de definir qué es lo que me gusta. Pero discúlpame, Alejo, pero antes de que tú sientes que te enamoras del fulano, ¿tú ya habías sentido algo por mujeres? Sí, claro, y de hecho había tenido un par de novias donde hubo sentimientos, donde hubo atracción física incluso, pero también lo relaciono como pueden de pronto muchas personas sentirse identificadas en este momento, y es cuando asumimos o entendemos, dimensionamos que nos gusta una persona del mismo sexo. Es un choque bastante fuerte, porque es que nacimos y estamos educados. La naturaleza. Estamos educados de una forma diferente. Entonces, a nivel personal hubo un proceso de negación fuerte. Tú ahorita decías, ¿cuándo empezaste a sentir? Y me voy a lo que he escuchado en muchas ocasiones de muchas personas, y es que cuando estamos pequeños, en ese tema de curiosear, de conocer, de aprender, los primitos se dan besos, las primitas entre ellas se dan besos. Hay un tema incluso desde el autoconocimiento de la genitalidad, un tema de toque, que hoy podría escandalizarse al hablar de eso, pero también es un tema que hay que abordar. Entonces, si me preguntas, yo podría decir que mi primer contacto homosexual fue por allá a los 6 años, con un primo, que hubo un beso. Y lo tengo muy presente porque también durante ese año fue como el año de aprender muchas cosas, porque también tuve un contacto con una niña. Entonces esos 2 episodios marcaron mucho como esa parte de la niñez. Y a raíz de ahí se dio en algunas otras 2 ocasiones con otro primo el tema de jugar escondidijo, y en medio de jugar el escondidijo tocarnos. Y uno se siente extraño, pero ahí es donde yo empiezo a sentir que me gusta. Y entonces empieza el choque, pero ¿por qué me gusta si no puede gustarme, si no debe gustarme? Y empieza como, imagino yo, como la diferenciación, pero es que yo soy hombre, lo natural es que me gusten las niñas, Exacto. Lo natural es que me guste el sexo opuesto. ¿Por qué estoy sintiendo esto yo por una persona del mismo sexo? ¿Cómo fue ese choque emocional interno en todo ese despertar? Fue demasiado complejo, incluso llevó a reprimirme mucho, a aislarme de muchos espacios, porque acompañado de ese proceso, después de entre los 10 y los 15 años, se van dando cambios físicos, el cambio de voz, el que salga el vello púbico. Entonces, en ese momento, el individuo como tal, los hombres como tal, empiezan a vivir muchos cambios físicos que son complejos. Entonces, ahí era como, por un lado,
los cambios físicos y de pronto que me hicieran bullying o matoneo porque me estaba cambiando la voz, pero también porque a veces se me salía la pluma y era un poco afeminado, entonces era el conflicto de que, pero ¿por qué me cambia la voz y está siendo más gruesa? Pero también se me sale la pluma, como dice, entonces es una carga emocional compleja y demasiada confusión. Y ahí, a mi modo, pues como desde mi experiencia personal y por lo que he podido compartir con algunas personas, hay algunas similitudes y es un proceso de negación. Lo más complejo es asumir la homosexualidad personal, o sea, aceptar que lo soy, porque ahí es donde radica que hoy en muchos hogares hayan hombres o mujeres que tienen familia, que tienen su núcleo familiar, pero tienen gustos diferentes y que lo vivan de una forma clandestina. Yo asumiría, Alejandro, que eso se asemeja más o menos como a un proceso de duelo. Algo murió en mí y tengo que enterrarlo de alguna otra forma, pues que en este caso sería el tema de no me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Y a los 16 años empiezas a sentir mariposas en el estómago por una persona del mismo sexo. Y por amor hacemos muchas cosas. Sí. Por amor Exacto. tomas la decisión de sentarte con tu mamá a los 16 años, que, pues señores, es una edad compleja, bastante compleja, y decirle, mamá, soy homosexual. ¿Cómo fue ese proceso? En el primer momento fue doloroso porque fue tal vez destruir la ilusión de que ella pudo haber tenido conmigo como hijo hombre, como hijo heterosexual, pero al final de la conversación, y yo creo que suele pasar mucho porque lo he escuchado mucho de otras personas, es las madres siempre lo saben. Porque es que venimos del vientre. Sexto sentido. El sexto sentido. Y yo siento que nadie nos llega a conocer tanto como una mamá. Entonces era como, algo me lo decía, pero yo lo quería negar. Yo me lo quería negar porque es un tema que va a traer consigo situaciones complejas. El matoneo, el bullying, Total. El estigma social del que hablábamos ahorita. Entonces era como, yo sí sabía, pero no lo quería entender. Y en ese momento se da un proceso pues como también particular, porque aunque fue un mensaje de listo, no pasa nada, seguimos, 3 doritos después, como se dice, alguien le aconseja que me lleven donde un endocrinólogo para que miremos la posibilidad para que te alivie. De analizar un tratamiento hormonal para aliviar. Para aliviarte, exacto. Obviamente fue un proceso que me molestó, pero también vino como... ¿Y eso fue en la misma edad? Sí, 16, 17 años. Ese mismo año, además estaba en grado 11. Entonces fue un proceso complejo donde llegó como que listo. Entonces, si no aceptas el tratamiento, te sacamos del colegio y te llevamos para un colegio militar. ¡Wow! Yo, pero ¿cómo así? ¡Wow! De pronto el colegio militar sí te podía aliviar. De más que sí. Y recuerdo mucho que en ese momento, entonces... una profe, profesora de religión en el colegio, me empezó a ver como muy triste, muy cabizbajo, me preguntó qué pasaba. Con muchas dudas conté parte de la historia, con algunas ausencias, porque no era tampoco del todo cómodo ya contarle a una persona más que mi condición sexual y pues lo que estaba viviendo al interno de mi familia por eso. Llamaron a mi mamá al colegio. Ay, Dios. Dios lo peor. Que Alejandro, para coordinación. Yo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando mi mamá en coordinación y yo, ¿qué hice? La coordinadora habló mucho con ella, logró ser como la mediadora en esa situación y accedí a ir al endocrinólogo. Y la historia con el endocrinólogo fue muy charro porque llegamos a consulta, fuimos mi mamá y una tía y llegamos como el momento en el que el endocrinólogo dijo, bueno, las citas con Alejandro, ¿se retira? Mamá y tía se me retiran. Pero él es menor de edad, pero él es el paciente. Yo después hablo con ustedes. Porque si ustedes están, él va a estar de pronto condicionado a responder cosas con las que, claro que sí. No se siente cómodo. Y empezamos a hablar y me quedaron muchas cosas claras en ese momento. Cuando llegó el momento de hablar con mi mamá y mi tía, como, bueno, señora, si ustedes quieren gastar plata en el tratamiento, lo pueden hacer, pero él no va a cambiar. Le van a cambiar cosas físicas. Le puede salir más vello púbico, le puede cambiar el tono de la voz. Pues, sus músculos pueden ser diferentes. O sea, podemos cambiarlo. Sí. Sí, pero desde lo que vemos.
Pero la identidad no. Pero la identidad no. Entonces ahí voy a algo que hablábamos ahorita detrás de cámaras. ¿Se nace o se hace? Yo creo Y que es esa es un la tema pregunta del complejo. millón. Yo creo que esa es la pregunta del millón y todos nuestros televidentes deben estar, bueno, y entonces, Alejo, ¿se nace o se hace? Desde mi experiencia yo podría decir que hay de las dos. Hay las dos posibilidades. En su mayoría, y lo digo a modo personal, considero que se nace. Solamente Sí. que se reprime. Y porque es un tema biológico del cuerpo, un cambio hormonal que sucede, según me explicó el endocrinólogo en ese momento, un cambio que sucede dentro de la placenta en el tercer mes de gestación. Ok. Ahí es donde sucede. Y no es porque la mamá ya ha hecho algo, no, es algo que pasa desde la naturaleza, Sí, ¿cierto? perfecto. Hay quienes en el proceso de la vida experimentan y se sienten cómodos. Pero ahí también yo siento que hay una línea muy delgada en que, ¿será que nunca había pensado en esto y nunca había sentido este gusto o esta afinidad para abrirse a tener esta experiencia y que le termine gustando? Ahí es donde me queda la duda, porque también conozco casos donde hay personas que experimentan con el paso Probó de y le los años. gustó. Exacto. Y sobre todo en el lado de las mujeres. Ok. Y ahí como que se aproveche para mandar desde desde mi inexperiencia un consejo para los hombres heterosexuales que tienen sus parejas mujeres. Y es que dentro de la intimidad es muy importante la comunicación para que la pareja se sienta cómoda. Porque lo que uno dice, lo que uno escucha coloquialmente es que la mujer que prueba mujer no vuelve donde macho. Uy, Dios. ¿Por qué? Porque es que la mujer sabe dónde y cómo tocar. Lo que muchos hombres hoy en día no lo hacen. saben. Y el tema, por eso te decía, de la comunicación. La sexualidad es un tema bastante hermoso, pero si se comunica y se puede disfrutar por ambos, porque muchos hombres hoy heterosexuales van con la necesidad de terminar y ese no es el fin. Es disfrutar el proceso. Entonces ahí yo siento que sobre todo desde el lado de las mujeres puede estar ese lado de que se hace porque una decepción amorosa las lleva a no querer saber más de hombres, porque las mujeres son más emocionales, entonces van Total. mucho más arraigados a ese Total. tema dentro de lo afectivo, pero también desde el lado sexual está ese tema de que si no lo disfruto con un hombre y lo llego a disfrutar con una mujer, ¿por qué voy a volver donde no lo disfruto? ¿Cierto? Entonces también es un tema. Yo soy partidario de que se nace porque es un tema biológico y científicamente está comprobado, pero también hay casos donde se puede hacer precisamente por decisión de la persona, por sus gustos y por las mismas situaciones que la vida le va como planteando. Alejo, frente a la pregunta que yo te hice al iniciar el programa, que finalmente es como la esencia principal de esta conversación, socialmente, yo todavía considero que Colombia no está muy preparado para este tipo de situaciones. Todavía siento mucho estigma, además porque nosotros somos como de unos antecedentes patriarcales, Machistas. somos de unos antecedentes machistas, somos de unos antecedentes del campesino macho cabrío. Entonces yo pienso que este tipo de evoluciones en sociedad todavía choca muchísimo con el estigma social. ¿Estás de acuerdo? ¿Consideras que de alguna u otra forma esto puede cambiar o definitivamente ya nos quedamos así? Lina, es un proceso que yo siento que se va avanzando. Llegará el momento en el que eso que se considera anormal termine siendo normal y se va evidenciando. Es complejo aún más en estos municipios, en los pueblos. En las grandes ciudades podemos ver que hay un poco más de aceptación dentro de estas diversidades y la manifestación de las diversidades. Pero estamos en los pueblos, el pueblo antioqueño es muy machista, muy católico, muy arraigado sí, a las creencias religiosas, entonces también todo eso va cohibiendo. Y ahí de pronto que sea también la oportunidad para enviar un mensaje a las personas que nos ven y que de pronto sienten esa confusión, que se sienten que les gusta la niña, el niño, siendo obviamente del mismo sexo. Entonces lo importante en ese momento
es que hablen, que busquen una persona de confianza con la que puedan hablar, porque ahí también desde la palabra uno empieza a liberar muchas cosas que si las reprimimos va terminando como rebosándose Claro. el vaso. Entonces lo importante es buscar esos espacios como de diálogo con una persona que pueda también aconsejar y guiar, ¿cierto? Porque también es muy importante el tema de a quién se lo contamos, que no se preste para manipulaciones, para abusos, porque también conozco de situaciones así complejas. Entonces ahí lo importante de que si no es la mamá, porque de pronto piensan que no lo va a tomar muy bien, que pueda ser de pronto, no sé, el psicoorientador del colegio, o buscar por medio del hospital un acompañamiento psicológico para empezar a hablar mucho de esas cosas que de pronto en las que nos sentimos confundidos, porque siento que es muy necesario como eso. Y en estos pueblos, y volviendo como a la pregunta que me hacías, siento que llegará el momento en el que pueda ser más aceptable, sobre todo desde el lado de la homosexualidad, porque también siento que se normaliza más ver dos mujeres cogidas de la mano o dándose un beso, pero yo siento que ahí también es un tema de morbo. Muchas personas pueden sentir morbo con ese tipo de comportamientos y por eso lo pueden ver normal, incluso lo pueden disfrutar, pero si ven dos hombres cogidos de la mano se escandalizan. Y me pasó hace 8 días en una fiesta en un corregimiento en Andes. Estábamos en una fiesta, 11:30 de la noche, casi medianoche, bailando, no sé qué, y estaba con un amigo, mi mejor amigo, y le dije, bailamos. Toda la atención de la fiesta se fue a nosotros, porque habían dos hombres bailando. Total, me imagino que sí. Entonces, incluso la gente nos grababa, y yo era, ¿por qué están grabando? Pues, ¿al son de qué? Dos bichos raros. Exacto. Y disfruté mucho el momento porque yo dije, esto hace falta para que la gente lo vea normal. Sí. Porque es que también que sea y la oportunidad de compartir como ese mensaje a las personas de la comunidad, de la población LGBTIQ+, no se cohíban, no se limiten, obviamente tengan respeto con los espacios y con el lugar donde de pronto vayan a tener ese comportamiento, esa manifestación de cariño, de afecto, de amistad con la otra persona, porque es muy importante no invadir el espacio de los demás, pero también traten de normalizarlo, porque yo siento que a veces nosotros mismos somos los que terminamos excluyéndonos por el temor, porque de pronto no lo van a aceptar. Hay que hacerlo. Ese día yo tuve muchas dudas de decirle a mi amigo Sebastián que bailáramos, pero después de que lo hice, yo listo, tenía que ser así para que la gente lo empezara a normalizar. No, y además que Sebastián hubiese aceptado la invitación, claro, porque era también pues el contexto, el que tú que lo estabas invitando a bailar, claro, y él como que, será, bueno, en fin, tal cosa. Alejandro, ¿tú eres católico? Sí, mucho. ¿Y qué tal esa relación con la religión? Fue complejo en algún momento. O sea, con todo el respeto, porque yo también soy una persona muy católica, pero yo pienso que ese tipo de situaciones que son tan emocionales y tan íntimas no tienen que ver una con la otra. O sea, lo importante es cómo uno lleve sus procesos dentro de la vida y el ejemplo que realmente uno sea para la sociedad. Entonces me gustaría saber cómo ha sido esa experiencia. Ha sido complejo también a nivel personal e individual, porque si te cuento, desde la palabra a uno le logran lavar el cerebro, como se dice. Y recuerdo que cuando hice el proceso para hacer mi confirmación a los 15 años, que ya estaba en ese proceso de aceptación, fue muy charro porque yo hice la confirmación y sentí que dejé de ser gay. Y yo con la confirmación ya me curé. Porque venía en ese contexto desde la familia, desde muchas cosas, ¿cierto? Y fueron como 8 o 10 días donde me sentí demasiado raro. Luego lo hablé con un sacerdote y me dijo, sí, es que es un tema que tu alma tenía paz por el discurso que te dieron. Me lo dijo un propio sacerdote. Yo no puedo señalarte y no te puedo recriminar porque es tu condición humana. Y la condición humana no depende de los humanos, de la naturaleza. Yo que puedo condicionar o yo que puedo señalar, yo que puedo recriminar tu comportamiento. El comportamiento. ¿Cierto? Perfecto. Entonces ahí es donde, pues como de donde parto yo. Si yo hago las cosas bien sin dañar el otro. Respetando. Entonces puede haber esa armonía. Pero me quedo con esas palabras. Yo no puedo señalar y no puedo ir a recriminar una condición humana que es natural.
Y sabes que lo que tú estás diciendo me recuerda a un comentario que me hizo un alumno en estos días en clase y me decía, profe, pero entonces si yo estoy con mis hijos en un parque infantil y hay dos personas del mismo sexo con ese tipo de manifestaciones, entonces eso es normal porque la Constitución lo dice. Entonces ya queda uno como en ese parandón, pero pues evidentemente la respuesta que tú acabas de dar es completamente cierta y se acomoda inclusive hasta en el ámbito jurídico, porque los altos tribunales también en la interpretación hermenéutica que han hecho de todos estos principios y todos estos derechos, también han dejado muy claro que finalmente esos son comportamientos que hacen parte de la vida privada. Alejandro, ya para terminar, ¿tienes pareja actualmente? No, en ese momento no. ¿Y cómo es ese proceso emocional, sentimental de las personas LGTBIQ+? ¿Es más duro? ¿Es más complejo? ¿Cómo lo ves? Yo siento que no hay diferencia, porque finalmente sentimos y convivimos, compartimos como una persona heteronormativa, ¿cierto? Puede ser un poco más complejo porque dentro de la población homosexual, sobre todo, tiende a haber mucha promiscuidad y entonces prevalece más el tema del sexo y de los placeres que se puedan encontrar con los encuentros sexuales que desde el tema emotivo. Entonces ahí puede radicar como la diferencia. Claro, está que dentro de lo heteronormativo también hay muchos hombres que son demasiado promiscuos. Entonces es un tema como ahí, y por eso hacía yo ahorita la relación de que para las mujeres el tema puede ser mucho más bonito, pero dentro de ser homosexual, amar y vivir, siento que se pueden tener relaciones muy bonitas. He tenido relaciones muy bonitas, conozco de relaciones muy bonitas. Independientemente de la identidad sexual. Entonces también es un tema que siento que podemos estar a la par, siendo un poco más complejo desde las personas homosexuales, pero hay también mucho equilibrio a nivel personal. Como te digo, he tenido varias relaciones muy bonitas y que han sido bastante significativas para mi vida. Alejandro, dentro de ese contexto emocional y sentimental, ¿qué esperas en tu futuro para la vida? ¿Qué fue esa pregunta? Bastante fuerte la pregunta, porque nada más la semana pasada reflexionaba un poco sobre eso, que estuve muy enfermo, pasé pues por un momento complejo a nivel de salud y sentí temor de que pasen los años y siga solo. Porque si nos vamos a eso, para las familias o para una pareja heteronormativa, cuando uno envejece, pues tiene la garantía de que los hijos o los nietos pueden ayudar en algún momento con esa persona adulta. Alejandro, pero antes de que sigas, yo te voy a decir, pues, como una conceptualización que de pronto algunos colegas en una reunión actualmente estamos viviendo en la sociedad de la soledad, porque ya muchas personas prefieren por decisión propia quedarse solos, no tener pareja. Ya la tasa de natalidad ha bajado muchísimo, preferimos tener un gato, un perro, entonces yo creo que el negocio del año en unas décadas van a ser los centros geriátricos. Exactamente, gracias Alejo. Pero entonces la pregunta y el miedo a la soledad, pues yo creo que es el miedo de todos, sí, consideraría yo. Y la pregunta iba más allá de ¿te quieres casar? ¿Quieres conformar un hogar? ¿Quieres envejecer con alguien? ¿Quieres un proyecto de vida en conjunto? Sí, sí lo quiero. Incluso en algún momento deseo adoptar, tener esa responsabilidad, porque me parece que es algo pues bonito, pero sí, es algo que sueño. Perfecto. Yo creo que para ese tipo de sueños, para ese tipo de emociones, para ese tipo de sentimientos, yo creo que la identidad sexual, señores, no importa tanto. Lo importante es el bienestar. Lo importante es el bienestar, cómo nos sintamos y sobre todo, y el mensaje, pensaría yo, más significativo de este episodio el día de hoy es el respeto.
el respeto por la identidad sexual, el respeto por los sentimientos, el respeto por las emociones, porque finalmente yo creo que cualquier persona puede pasar por esto. A las familias, considero yo, Alejandro, que lo más importante en las familias es el apoyo, porque en algún momento son los primeros que tienen que enterarse, por obvias razones. Entonces a ellos todo el apoyo, porque como nos acaba de explicar Alejandro, eso puede evidentemente frustrar y atacar mucho la salud mental de las personas, las emociones de las personas. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en otro episodio.